Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es José y en esta oportunidad vamos a resolver un problema de física en el cual se aplica la segunda ley de Newton. Comencemos. El enunciado del problema dice así. En la figura, un auto de masa m se mantiene en reposo y es sostenido sobre una rampa por una cuerda de masa despreciable. Determine el valor de la tensión máxima de la cuerda para que el auto no se eleve. Esta frase, para que el auto no se eleve, nos quiere decir que el auto no va a tener movimiento en los ejes X y Y. El primer paso para resolver este problema es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Este punto representa la masa del auto, sobre el cual dibujaremos las fuerzas que se aplican. Definiremos nuestro eje de coordenadas y para nuestra conveniencia y para que sea más fácil de resolver, nuestro eje X del sistema de coordenadas va a coincidir con el piso donde está reposando el auto. Quedaría de esta forma nuestro eje de coordenadas, donde Y positivo es hacia arriba y X positivo es hacia la derecha. Este ángulo es el ángulo gamma, el ángulo de inclinación de la rampa. Comenzamos dibujando nuestra primera fuerza, el peso. El peso del auto va hacia abajo y forma con el eje Y un ángulo gamma. Ahora bien, ese ángulo gamma es el mismo ángulo gamma de la inclinación de la rampa. Pero ¿cómo sabemos que ese ángulo es el ángulo gamma? Ahora intentaremos deducir el ángulo gamma, o sea, para confirmar que este ángulo realmente es gamma, es igual al mismo gamma de acá de inclinación de la rampa. Para ello, dibujamos por acá nuestro diagrama de cuerpo libre, o lo que llevamos hasta ahora. Sabemos que acá se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo que está acá lo dibujamos por acá, donde tenemos el ángulo gamma y el cateto adyacente, o el cateto opuesto es el peso. Este ángulo acá sabemos que es 90 grados y a este ángulo aquí desconocido lo vamos a llamar θ. Y sabemos también que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. De esta ecuación despejamos el ángulo θ, quedándonos θ igual a 180 menos 90 menos gamma. Haciendo la resta de 180 menos 90, nos queda que θ es igual a 90 menos gamma. Ahora bien, si aquí en este punto trazamos una perpendicular a la hipotenusa del triángulo, vendría siendo igual al eje Y acá en nuestro diagrama de cuerpo libre. También sabemos que vamos a llamar a este ángulo desconocido acá omega. Y sabemos que este ángulo acá es de 90 grados. Es decir, omega más θ es 90 grados. Acá lo escribimos, omega más θ, 90 grados. Y sustituimos θ por lo que ya tenemos acá, que es 90 menos gamma. Quedando la ecuación así. Despejamos omega, quedando que omega es igual a 90 menos 90 más gamma. Y demostrándose que omega es igual a gamma. O sea, ya quedamos aquí tranquilos de que este ángulo gamma es igual a este gamma de acá. También podremos verlo de la siguiente forma. Si tenemos acá nuestro diagrama de cuerpo libre, imaginamos que dibujamos un eje de coordenadas, que el eje X coincida con la horizontal. Si este sistema de coordenadas lo movemos, este ángulo gamma en sentido antihorario quedaría de esta forma, girándose una cantidad igual al ángulo gamma.
Este ángulo que se forma acá es el mismo gamma, este gamma. Y por ángulos opuestos sabemos que el ángulo que está formándose en este lado frente a este ángulo es gamma también. Y si se fijan, este ángulo vendría siendo este mismo acá, o sea que ya queda demostrado que ese ángulo es gamma. Ahora volvamos a nuestro ejercicio. Continuamos con la aplicación de las fuerzas en nuestra masa, en el diagrama de cuerpo libre. Acá ahora descomponemos la fuerza P en su componente en Y y su componente en X. La otra fuerza que trabaja sobre el auto es la tensión, que está siendo aplicada a un ángulo beta. Colocamos el ángulo beta acá y hacemos la descomposición de la tensión en X y la tensión en Y. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y las diferentes fuerzas que están siendo aplicadas sobre el auto. Es importante destacar que acá no tomamos en cuenta la fuerza normal. La fuerza normal no se toma en cuenta porque nos están pidiendo calcular la tensión máxima. Y debido a que la cuerda está ejerciendo una fuerza máxima para que el auto no se eleve, no se toma en cuenta la fuerza normal. La fuerza normal lo que hace es mantener el sistema en equilibrio. Es decir, mantiene en equilibrio la suma de todas las fuerzas que aplican sobre el auto. Si, por ejemplo, nos pidieran calcular una tensión menor que la tensión máxima, allí sí tendríamos que tener en cuenta la fuerza normal, porque esta fuerza normal es la que va a compensar a la fuerza neta, a la sumatoria de todas las fuerzas que trabajan sobre el auto. En este caso, como nos piden la tensión máxima, no tomamos en cuenta la fuerza normal. La tensión máxima es la fuerza que va a mantener el sistema en equilibrio. Básicamente es eso. Entonces continuamos con el segundo paso. El segundo paso, por acá anotamos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos que tener en cuenta que tenemos que calcular el valor de todas las componentes de la fuerza P y de la fuerza de tensión. Para ello vamos a utilizar algunas razones trigonométricas para conocer el valor de dichas componentes. Empezamos con este triángulo. El triángulo que se forma acá, el triángulo rectángulo, cuya hipotenusa es la tensión. Ese triángulo tiene un ángulo beta, tiene como cateto adyacente a T sub X, como cateto opuesto a T sub Y como hipotenusa a la tensión. Acá, para calcular los dos valores, utilizamos las identidades trigonométricas seno y coseno. Acá sabemos que el coseno de beta es igual al cateto adyacente, es decir, T sub X sobre la hipotenusa T. Despejando T sub X, tenemos que T sub X es igual a T por coseno de beta. Hacemos lo mismo para el seno de beta, que contiene al cateto opuesto, que sería T sub y despejamos T sub Y, que es igual a T por seno de beta. Lo mismo haremos en este pequeño triángulo rectángulo que se forma acá, cuyo ángulo es gamma y que contiene las componentes del peso P sub Y y P sub X. Dibujamos el triángulo por acá con el ángulo gamma, cateto adyacente P sub Y, cateto opuesto P sub X y la hipotenusa P. Utilizando las mismas razones trigonométricas, sabemos que coseno de gamma es igual al cateto adyacente P sub Y sobre P. Y despejando P sub Y, tenemos que P sub Y es igual a P por coseno de gamma.
Hacemos lo mismo con el seno de gamma, que es el cateto opuesto, es decir, P sub X sobre P, y despejamos P sub X, donde P sub X es igual a P por seno de gamma. Ya tenemos todas las componentes de las dos fuerzas que trabajan sobre el auto y podemos pasar al siguiente paso, que es hacer la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y. Comenzamos anotando por acá las cuatro ecuaciones de las componentes de las fuerzas que actúan sobre el auto, tensión y peso. Y por acá anotamos nuestro diagrama de cuerpo libre para tenerlo siempre presente. Empezamos haciendo la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y, tenemos en cuenta que nuestra dirección positiva del eje Y es hacia arriba y nuestra dirección positiva del eje X es hacia la derecha. Hacemos T sub Y menos P sub Y, son las únicas dos fuerzas que actúan en el eje Y. Sustituimos P sub Y por su valor, que es P coseno de gamma, y despejamos T sub Y, quedando T sub Y igual a P por coseno de gamma. Por otro lado, hacemos la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y tenemos T sub X menos P sub X igual a 0. Son también las únicas dos fuerzas que actúan en el eje X. T sub X menos P seno de gamma. Aquí sustituimos ya P sub X por su valor correspondiente y despejamos T sub X. Ahora bien, ya acá tenemos los valores de las componentes de T sub X y T sub Y. Y acá también tenemos otros valores de T sub X y T sub Y, los cuales podríamos sustituir acá en sus lugares correspondientes, pero aún no lo haremos para entender un poco mejor el problema. Sabemos que T sub X y T sub Y son las componentes de la tensión, o sea, de una fuerza resultante que se llama tensión. Y es la suma de las dos componentes, T sub X y T sub Y. Hacemos esta suma, sumamos estas dos ecuaciones. Tenemos T sub X más T sub Y es igual a P por seno de gamma más P por coseno de gamma. Ya tenemos esta ecuación. Ahora sí, acá sustituimos los valores de T sub X y T sub Y, que son estos que tenemos acá. T seno de beta y T coseno de beta. Lo sustituimos acá. Y el lado derecho de la ecuación queda igual. P seno de beta, P seno de gamma más P coseno de gamma. Sacamos factor común en el lado izquierdo a la tensión, quedando coseno de beta más seno de beta. Y en el lado derecho sacamos factor común al peso P y quedando seno de gamma más coseno de gamma. Continuamos en esta lámina el resto del trabajo. Acá anotamos de vuelta a nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos por acá las ecuaciones que ya hicimos anteriormente. Sacamos factor común tensión y peso. Y bueno, acá quedamos en la lámina anterior. Y acá despejamos la tensión. Como ya sabemos, si está multiplicando acá, pasa al otro miembro dividiendo y queda seno de gamma más coseno de gamma sobre coseno de beta más seno de beta. Luego lo que nos queda es sustituir el peso por el valor que ya tenemos de masa y la gravedad constante, y el resultado final es este. Tensión es masa por gravedad, o sea, tensión es igual a masa por gravedad por el cociente de seno de gamma más coseno de gamma sobre coseno de beta más seno de beta. Y este es el resultado de la tensión máxima que se debe aplicar sobre el auto para mantener el equilibrio. Espero que lo hayan entendido y hasta la próxima.